Hola amigos del mundo, bueno, una semana más con una pequeña pausa, bueno, en donde estuve en este calorcito de Miami, en donde, bueno, tuve oportunidad de encontrarme con varias cosas. Una es la reflexión que siempre tengo al llegar a esta ciudad y a este país, y es con respecto al consumismo. Bueno, la gente consume de todo a grandes cantidades, aún sin necesitarlo, compra mucha ropa, pero no está muy elegantemente vestida. En fin, cosas del norte donde la abundancia parece ser la consecuencia de la felicidad. Por otra parte, me encontré allí también con un grupo maravilloso de personas ancianas, no, ni tan ancianas tampoco, pero los llamados opositores al régimen cubano. No les gusta que los llamen disidentes. Allí llegaron hace más de 50 años, luego del asalto de Bahía a los Cochinos y bueno, y de la posterior toma del gobierno por parte de los hermanos o de Fidel Castro en ese momento y hoy, a los que ellos describen como, bueno, estos dos hermanos que siguen manteniendo un régimen de falta de libertad. No están de acuerdo, por supuesto, con la política de Obama respecto a la apertura a la isla. Dicen que es incompleta, dado que, bueno, no habría que haber ninguna posibilidad de apertura si esta no se refleja también en la libertad a la gente de la isla, del pueblo cubano. En fin, esas son las dos grandes reflexiones en las que estuve pensando, las que estuve analizando, sobre las que estuve escribiendo también. En fin, pero llegada esta semana, una nueva tragedia nos sorprende y por supuesto me refiero al sismo que cobró la vida de 6.000 personas y se siguen contando. Sería inadecuado decir un número de personas porque no se sabe, muchas están desaparecidas. En fin, esto fue en Nepal. Y aquí en el norte y sobre todo en Canadá, donde hemos tenido un invierno espantoso, nos preocupamos por el clima, por la temperatura. Y allí, bueno, la miseria no tiene magnitud. El terremoto fue de 7,8 en la escala Richter y aún quedan familias enteras bajo los escombros. Kathmandú, la capital de Nepal, es una suma de historias trágicas, de muerte, de polvo, cansancio, lágrimas y ahora, por supuesto, a medida que pasan los días, se agregan las enfermedades, el cólera y otras. Lo peor es que quizá un sismo mayor ocurra en los próximos días. La inestabilidad de la región del Himalaya se debe al encuentro de placas tectónicas indias y euroasiáticas. La historia también está presente en la naturaleza, claro, y este proceso ha comenzado hace 1.100 millones de años, cuando el continente indio se separó del supercontinente que estaba formado por la Antártida, América del Sur, África, Australia e India. La colisión de los dos bloques continentales formó la cadena del Himalaya y hoy las placas continentales siguen moviéndose a una velocidad de 2 centímetros por año. Y es por esto que la región es la parte del globo terrestre con más movimientos de tierra. Los sismólogos anuncian que lo peor está por venir, aun cuando en 1934 el sismo fue de 8 puntos y sembró tanta o más tragedia como el de estos días. En ese momento fueron entre 10.000 y 20.000 personas las que murieron. Es increíble que haya una diferencia de 10.000 personas, ya que, bueno, fueron incontables y en ese momento con los recursos con los que se contaba, no era posible hacer un recuento y rescatar a todas las personas. La recurrencia de este tipo de terremotos es de 1.000 años aproximadamente y todo el sur del Himalaya, desde la India, Bangladesh incluidos, no sobrevivirán a otra catástrofe. Quienes se animan a desafiar la naturaleza como un reto personal, y me refiero a los alpinistas del Monte Everest, también perecieron producto de las avalanchas y hoy hay muchos que están desaparecidos. Aun cuando Nepal posee 8 de las 14 cumbres más altas del mundo, no cuenta con ninguna unidad de socorro especial, ni de helicópteros adaptados a alturas tan elevadas. Ni la tierra ni el mar perdonan. Quizá los humanos tendrán que comprender
que el universo cuenta con fuerzas superiores a las que hay que respetar con humildad. Sí, con humildad. El semanario satírico francés Charlie Hebdo, y bueno, me refiero a él, ya van a ver por qué, y a él me hice adicta desde los trágicos, y lo conocí a raíz de los trágicos hechos que enlutaron Francia y el mundo el 11 de enero, y en el que 12 de sus creativos perdieron la vida en manos de los terroristas musulmanes. Titula, y se los voy a mostrar, algo que me pareció ingenioso, sobre todo al hablar de una tragedia. Y dice así: un Titanic par semaine, refiriéndose a todos los africanos que pierden la vida tratando de cruzar las costas africanas hacia Europa. Es la triste realidad de esta gente que naufraga ante la mirada atónita y también desinteresada de Europa. Los dramas de los que las personas escapan son sobre todo guerras, y claro, no son responsabilidad de Europa, por supuesto que no, ni de la Unión Europea, pero sí lo es su frialdad humanitaria. La crisis siria es considerada como la más grave en términos humanos desde la Segunda Guerra Mundial. Algunos analistas consideran que la empatía y, digamos, la solidaridad han desaparecido de la población europea, sobre todo una población que se ha vuelto más xenófoba, racista, salvando la redundancia, en estos días cuando esta cobra vida detrás de los ataques terroristas. La gente parece que no quiere personas extrañas en su territorio y bueno, entonces se ponen insensibles ante el enojo, ante la incomprensión. Nadie se exilia en realidad por diversión y menos se largan al mar por aventura. Lo hacen escapando de la guerra y del hambre. Se trataría de entender y de brindar soluciones, aunque sean temporarias, a esta tragedia. Y no solamente Europa, sino Estados Unidos y Canadá, Australia, deberían estar presentes en esta ayuda humanitaria para esta gente. Grecia, por otra parte, y cambiando de tema, no para de chillar como un niño malcriado. Sí. La economía es parte de este informe y a ella me refiero cuando, Grecia sigue exigiendo y como digo, son las de un niño al que se le ha consentido y hoy no está dispuesto a trabajar duro para salir de sus problemas. Su primer ministro, Alexis Tsipras, es quien debe definir el cambio del crecimiento. El segundo plan de ayuda dado a Grecia se termina en junio y por supuesto no hay ni existe la intención de los acreedores de prolongarlo. Veremos quizá otro país en bancarrota, como lo fue Argentina hace unos años, convirtiéndose en países aislados, islas del mundo globalizado o a merced de países totalitarios. Y las locuras no acaban. No, 77 extranjeros, fueron fusilados en Indonesia, en Yakarta. Fueron 4 nigerianos, 2 australianos, un brasilero. Estaban acusados de tráfico de droga y aun cuando sus países pidieron clemencia porque no tienen pena de muerte en sus propios países, Yakarta, Indonesia, se negó y los fusiló. En respuesta, el primer ministro australiano, por ejemplo, rompió relaciones diplomáticas con el país. Muy cerquita, el dictador norcoreano sigue matando no solamente a sus opositores, eso por supuesto, pero a 15 dirigentes de su propio partido. Hay quienes ven en esto como un síntoma de nervios por parte de Kim Jong-un, como que su poder está debilitándose. En realidad, las locuras de este hijo de un loco mayor que fue su padre se vienen repitiendo y a juzgar por la historia, el mundo ve en esto un síntoma más de la locura de un régimen que, lejos de debilitarse, se mantiene ante la mirada sorprendida del mundo civilizado. Bueno, y para terminar, no hay mejor síntoma de superación personal que el estudio. Estudiar engrandece el alma y el bolsillo. Bueno, el bolsillo de algunos estudiantes, de los que triunfan,
Pero al parecer en Estados Unidos el bolsillo no se le agranda a ningún estudiante. En Quebec las revueltas estudiantiles continúan, pero claro, se trata de una provincia en un país con una socialdemocracia, nada que ver con un sistema totalmente capitalista como el de Estados Unidos. Pero bueno, allí, en Estados Unidos, los costos universitarios aumentaron en los últimos 35 años 20 veces. Sí, 20 veces, el doble que el presupuesto de salud. Así lo revela un informe del periódico Le Monde. En promedio, los alumnos que terminan una carrera de grado pasarán 30 años pagando el préstamo que recibieron por estar en la universidad 3 años. O sea, para reintegrar unos $160.000 en promedio. 3/4 de los estudiantes están endeudados, claro, y los ingresos, una vez recibidos, o sea, una vez graduados, no alcanzan más que para pagar el préstamo y algunos gastos elementales. La deuda estudiantil se eleva en Estados Unidos a 1.160 billones de dólares. Sí, me costó entenderlo, tuve que leerlo 2 o 3 veces para poder entender esta cifra astronómica. 1.160 billones de dólares. Esto es según la Reserva Federal de Nueva York. El sistema se hace cada vez más insostenible. El aumento de los costos, por supuesto, no se traduce en excelencia académica de ninguna manera. Estos dos factores no guardan ninguna relación. La economía se ve afectada porque, claro, los jóvenes estudian y al terminar pagar su préstamo representa no consumir en otras cosas. Ya digo, restaurante, ropa y menos pensar en comprar su primer casa. Esto ya ha dejado de ser un problema de los estudiantes y se ha convertido en un problema macroeconómico, o sea, del conjunto de la economía americana. Y ahora sí, para terminar. Sí, una referencia a un artículo que llamó mucho mi atención. Y cuando leí el título, enseguida me vino un pensamiento. Y ahí se los cuento. La nota era del diario New York Times. Y su título decía, un proyecto ambiental que convertirá el cuerpo humano en abono. Sí, inmediatamente entonces mi pensamiento fue, bueno, menos mal. Lo que no hemos ayudado a contribuir de vivos o a resolver en este planeta de vivos, podremos hacerlo de muertos. Bueno, más allá del mensaje negro, me pareció alentador. Una universidad del oeste de California está estudiando esto que se dio en llamar entierro naturista. Bueno, la cremación de los cuerpos es insalubre y los cementerios urbanos están cada vez más poblados. El cuerpo humano tiene nutrientes y quizás estos podrían servir para dar vida luego de la muerte. Claro, luego de donar los órganos que aún se encuentran sanos. Más allá de los procesos químicos estudiados, usar el cuerpo humano como abono me parece que da un sentido espiritual a la muerte y a la vida, como que conecta la muerte con el ciclo natural de la vida. Algunos se horrorizan, pero yo, personalmente, creo que cuando más útiles seamos, mejor, en la vida o en la muerte. Y hasta aquí, para quien quiera escucharme para el mundo con mucho cariño, desde Montreal, Silvina Vázquez. Y por supuesto, espero siempre sus respuestas en las redes sociales, en mi canal de YouTube, en Google, en Facebook, bueno, donde quieran encontrarnos, allí estoy para comunicarnos. Gracias y hasta la próxima.